Vamos a ir en esta noche al estudio bíblico. Hoy vamos a estar siempre en Santiago capítulo 3, del 13 al 18, en nuestro estudio bíblico de la sabiduría de Dios. En eso vamos a estar en esta noche, así que vamos a Santiago capítulo 3, versículo del 13 al 18. Espero que estos estudios bíblicos sean de edificación para su vida, que puedan atesorar la palabra, que seamos hacedores de ella, que seamos practicantes y que podamos ponerla en práctica en la familia, en el trabajo, y que también podamos ser parte de la bendición que las personas necesitan. Tenemos Santiago capítulo 3, versículo del 13 al 18. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, ahí hay perturbación, y hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, por la oportunidad que nos das de poder predicar tu palabra. Pongo en esta noche, Señor, mi mente, mi corazón, mi voz, para que seas tú utilizándola, Señor, y cada uno de nosotros podamos aprender en esta bonita noche lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Háblanos al corazón y que podamos tener una mente receptiva. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Hoy ordenamos un poquito diferente, ¿verdad? Pues si llovía, entonces pues se asustaba, usted estuviera protegidito, pero gloria al Señor que no ha llovido. Así que en esta bonita noche pues vamos a seguir hablando acerca de la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que nosotros como cristianos necesitamos, ¿para qué? Para desenvolvernos bien en el área de nuestra vida personal, en el área de los negocios y también en el área de la familia. Hemos estado hablando que muchos cristianos estamos fracasando. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Y hemos aprendido en la epístola general de Santiago, que dice Santiago en el capítulo 1, que aquel que esté falto de sabiduría se la pida ¿a quién? A Dios, y Él dará, como dice, abundantemente y sin reproche. Pero lastimosamente nosotros como cristianos, al que menos buscamos, al que menos le clamamos, al que menos le imploramos, ¿es a quién? Es a Dios. Porque muchos de nosotros nos hemos convertido en cristianos de oraciones quizás repetitivas. Quizás muchos de nosotros le pedimos a Dios, pero le pedimos sin fe. ¿Por qué? Porque nosotros estamos más enfocados en las situaciones, en los problemas o en las dificultades que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no tenemos la sabiduría que viene de Dios. Y aprendíamos el jueves anterior que la sabiduría de Dios es pura, es pacífica, es amable, es benigna, misericordiosa, da frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero también aprendíamos el jueves anterior que la sabiduría del diablo trae celos amargos, trae contienda, jactancia y mentira.
Entonces, hemos venido aprendiendo que toda aquella mala sabiduría se alimenta ¿de dónde? Se alimenta de la maldad. ¿Y quién es el rey de la maldad? Es el enemigo, el diablo, Satanás, el engañador, aquel que se viste como ángel de luz para engañarnos y llevarnos ¿a qué? Al error. Y usted lo puede ver allá en Génesis, se vistió como una serpiente, como el animal más astuto, y hizo caer a la creación de Dios. ¿Por qué? Porque ellos en su momento fueron faltos de ¿qué? De sabiduría. Se dejaron seducir. Cuando nosotros no tenemos la sabiduría que viene de lo alto, prontamente nos dejamos seducir por lo que el mundo o por lo que el enemigo quiere en nuestras vidas. Hablamos el jueves anterior que la sabiduría está llena de frutos y que esa sabiduría que está llena de frutos nos va a llevar a la bendición de Dios. Dicen que la sabiduría, permítame, vamos a ver, creo que aquí empezamos mal, porque esa es la primera parte. No me pegaba con lo que tengo yo aquí en los apuntes. Aquí está. Entonces hablamos que la sabiduría de Dios llena de buenos frutos. Esto se refiere a toda clase de buenas obras por parte del cristiano. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de dar buenos frutos? Porque la sabiduría de Dios se ha opacado en nuestra vida. Y hablar de buenos frutos, primero tiene que ver con ¿qué, iglesia? Con un buen testimonio. Eso es lo principal en la vida de todo creyente, tener un buen testimonio. Pero como estamos alejados de la sabiduría de Dios, fácilmente nosotros nos enrolamos con las personas que están a nuestro alrededor y empezamos a actuar como hombres que desconocemos la voluntad o el camino de Dios. Porque aquí en la iglesia es fácil ser cristiano. El problema ¿dónde es, iglesia? Allá afuera. Y la contaminación está tan a flor de piel que muchos de nosotros a diario somos partícipes ¿de qué? De las chabacanadas que se dicen en el trabajo. Pastor, pero yo no digo nada. ¿Pero te reís o no te reís? ¿Me río yo o no me río? Claro que me río. ¿Por qué? Porque cuando todos los chabacanes están hablando, las perversidades en mi mente, ¿qué viene? El pasado. Entonces ese pasado me hace ¿qué? Ser partícipe ¿de qué? De todo lo que dicen. ¿Pero por qué, iglesia? Porque nos hace la falta de sabiduría. Y por eso dice que la sabiduría de Dios llena de buenos frutos al creyente. Vamos a Tito, capítulo 3, versículo 14. Tito, capítulo 3, versículo 14. Ahí va a salir en pantalla, pero anótelo, o búsquelo también y márquelo. Y dice la palabra, y aprendan también los nuestros a ocuparse, ¿qué dice? En buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean, ¿qué dice? Sin fruto. ¿Y qué dijo Jesús allá en el Evangelio de Mateo? Que cortaran esa higuera y la echaran, ¿qué? Al fuego. Porque todo árbol que no da fruto, hay que echarlo al fuego, porque no sirve. Entonces nosotros, cuando carecemos de la sabiduría de Dios en este mundo, ¿qué pasa? No servimos al plan de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos llevando esas buenas obras, porque no estamos llevando esa calidad de vida que todo cristiano debe tener. También habla de que los frutos del cristiano deben llevar, ¿qué dice? Los frutos que el cristiano debe llevar se encuentran en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Y ahí lo podemos encontrar y dice la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que dice, no hay ley. Entonces podemos ver que la sabiduría de Dios en la vida de todo cristiano genera frutos. Pastor, ¿y cómo puedo hacer para que estos frutos germinen en mi vida? Para que estos frutos del Espíritu Santo germinen en su vida, usted tiene que someterse al Espíritu Santo de Dios. Tiene que alimentar ese corazón ¿de qué? De la palabra de Dios. Y en la medida que nosotros como cristianos nos dejamos guiar por Dios, por el Espíritu Santo, esos frutos van a empezar ¿a qué? A germinar en nuestra vida. Porque muchos no han germinado. Quizás a muchos solo nos ha germinado el amor, pero todavía nos hace falta el gozo. Todavía nos hace falta la paz. Todavía nos hace falta la bondad. Sí soy amoroso, pero todavía soy un poco agarrado. Entonces, dice que la sabiduría de Dios genera frutos en nuestra vida. ¿Y esos son los frutos de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Pero, mi amado hermano y hermana, estos frutos tienen que verlos ¿quién? Los demás. Las personas de afuera tienen que ver germinado estos frutos en nuestras vidas. También dice que cuando hay buenos frutos, oiga bien, genera en los cristianos hambre y sed de justicia. Cuando los frutos del Espíritu Santo están en mí, van a generar, ¿qué dice? A una iglesia, hambre y sed de justicia. Pero ¿cuál justicia? La justicia de Dios. Y yo voy a ser partícipe de esa justicia de Dios, llevando ¿qué? La palabra de Dios. Porque yo como cristiano no puedo ir feliz al cielo cuando veo a mi prójimo, cuando veo a mi familia, que ellos van a ir derechitos al infierno. Y eso lo vamos a ver en las bienaventuranzas. Y dice en Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, cuando yo como cristiano he desarrollado, han germinado a mí los frutos del Espíritu Santo, voy a sentir ¿qué, iglesia? Hambre y sed de justicia por aquellos que la están pasando mal. Voy a empezar a demostrarle a las personas que en mí hay un nuevo nacimiento, que en mí hay frutos dignos de arrepentimiento y que a través de ellos, a través de esa sabiduría que viene de lo alto, yo doy ¿qué? Un buen ejemplo a aquellos que me ven a diario. Y por eso Santiago nos está diciendo que tenemos que cuidarnos de ¿qué, iglesia? De esa mala sabiduría. De esa sabiduría que nos ha llevado a muchos a vivir en escasez. Esa sabiduría que nos ha llevado a muchos a tomar malas decisiones, a tener malas actitudes, y todo eso nos está apartando ¿qué? Del amor de Dios. Eso es lo que dice Santiago, diciéndole y exhortándole a la iglesia primitiva que se alejaran de esa mala sabiduría. Aquellos que querían traer las cosas del mundo, meterlas superficialmente en la iglesia y empezar a contaminar a aquellos que habían creído en el unigénito Hijo de Dios. Porque en ese momento de la persecución de la iglesia, acuérdense que la iglesia era perseguido no solo por los romanos, sino que también era perseguido por los mismos judíos, por los mismos recalcitrantes judíos que querían meterle en la mente a las personas que está bueno, les decían, recibe a Cristo, recíbelo, pero también te tienes que circuncidar, tienes que hacerte la circuncisión para alcanzar ¿qué? La salvación. Pero Santiago les decía, cuídense de estas personas, porque la sabiduría que está en ellos en este momento no es de Dios. ¿Por qué? Porque quieren meter costumbres dentro de la profesión de fe. ¿Para qué? Para apartarlos a ustedes de la verdadera voluntad y salvación del Señor. Entonces, la sabiduría de Dios va a generar en nosotros ¿qué? Buenos frutos. También dice que la sabiduría de Dios es sin vacilación o incertidumbre. Esto significa sin parcialidad. Esta palabra no solo se encuentra en este texto del Nuevo Testamento,
Oiga bien, y literalmente significa no separarse o dividirse. Entonces eso quiere decir que dentro de mi vida solo tiene que existir la sabiduría de Dios, y en mí no tiene que haber división, en mí no tiene que haber un corazón partido, porque todo mi corazón le tiene que pertenecer ¿a quién? A Dios. Y esa sabiduría de Dios no va a causar en mí incertidumbre, inseguridad, sino que siempre voy a estar seguro de que Dios es el Rey de mi vida y que Él es el que va a bendecirme constantemente. Dice que esta incertidumbre, dice, se trata de una sabiduría estable por naturaleza y muestra de manera congruente a la acción. La sabiduría que viene de lo alto nos capacita a tener visión firme, confianza total en Dios y en su palabra. La sabiduría de Dios, oiga bien, nunca te llevará o nos llevará a ser causa de una división. Por último, la sabiduría de Dios no te involucra en un estado de separación. Entonces, la sabiduría que viene de lo alto nos va a hacer que nosotros permanezcamos como iglesia unidos. Unidos en los momentos difíciles, unidos en los momentos de abundancia, unidos en la enfermedad. Pero cuando la sabiduría de Dios no está en nosotros, en la enfermedad, muchos hombres dejan a sus esposas. Un día de estos alguien me comentaba y me decía, tal persona le descubrieron cáncer, y justo el día que a la señora le dicen que tiene cáncer, el marido la deja. ¿Por qué? Porque se ha apartado de Dios, porque se ha olvidado de la sabiduría de Dios. Y dice que la sabiduría de Dios no trae separación, sino que trae, iglesia, esa unión verdadera dentro del hogar. También dice que la sabiduría de Dios es sin hipocresía, y esta palabra significa sin simulación o fingimiento. Como cristianos debemos alejarnos, ¿qué dice? De la hipocresía. ¿Cuántos muchas veces somos hipócritas? Le hablamos a las personas, las saludamos, le damos un besito, pero dándose vuelta, estas personas empezamos a hablar de ellas. Puede ser que a ese tal beso le dicen que es el beso de Judas, porque muchos de nosotros como cristianos, la hipocresía está a flor de piel. La hipocresía se ha hecho parte de la vida diaria de un creyente. Pero Dios dice que la sabiduría de Dios es sin hipocresía. Y si nosotros somos hijos del Rey, si somos hijos de Dios, tenemos que combatir la hipocresía ¿de qué? De nuestra vida, hermanos, de nuestra mente. Dice que se trata de una sabiduría honesta. La sabiduría de lo alto de Dios no finge ser lo que no es. No pone mascarilla para esconder motivaciones deshonestas. No usa de trampas ni trucos psicológicos para enseñar la verdad. Hoy hagámonos una pregunta. ¿Necesitamos los cristianos en la actualidad la sabiduría que viene de lo alto? ¿La necesitamos, iglesia? ¿Por qué? No podemos vivir sin ella, correcto. Porque sin la sabiduría de Dios vamos a tener siempre hogares débiles. Sin la sabiduría de Dios vamos a ser cristianos débiles. Sin la sabiduría de Dios vamos a vivir siempre problemados. ¿Cuántos tenemos problemas? ¿Quiénes ya no quisiéramos tener problemas? Y muchos tenemos problemas. ¿Por qué los tengo? Por no actuar bajo la sabiduría de Dios. Y muchos de nosotros actuamos equivocadamente y decimos, es que Dios me está probando.
Esa es la respuesta típica de todo cristiano. Lo que estoy pasando es porque Dios me está probando. Mira, hermano, muchas de nuestras situaciones no es porque Dios nos esté probando. ¿Es por qué? Es por, como dice el proverbio, hemos sido insensatos. Y ser insensatos es ser sin conocimiento o sin sesos. Entonces, ¿necesitamos los cristianos en la actualidad? Sí la necesitamos, todos los días. Y es por eso que de nuestras casas no podemos salir sin haber orado. No podemos salir de nuestros hogares sin haberle podido darle gracias a Dios por el nuevo día que nos da. Porque si yo todos los días en la mañana me levantara y le dijera al Señor, Señor, este día lléname de sabiduría, Señor, para no hacer nada incorrecto. ¿Cómo no fuera? Pero ¿cuántas veces nos equivocamos en el trabajo? Porque somos distraídos. Y la distracción no es parte de la sabiduría. A mí me pasa a veces. Yo trabajo en el área de reparación de cámaras. Pero a veces como uno se cree que ya se las puede, ¿verdad? Entonces llega una cámara con tal falla. Si yo fuera sabio, abriera la cámara. Cuando sé que muchos fotógrafos primero van al changarrito, llevan la cámara, les dicen que allá les van a cobrar 500 y después vienen todos decepcionados, entonces la cámara ya la abrieron en otro lugar. Entonces vengo yo, en la sabiduría humana que tengo, y digo, esta falla ya le reparo, tiene malo esto, y le hago la cotización. Cuando vengo yo y abro la cámara, ¿qué pasa? La cámara ya está trasteada. La cámara ya le hicieron un par de arantes para ver si la hacían funcionar. Y eso que me ha llevado a mí muchas veces a meterme en problemas con los clientes, porque tengo que ver y decir, mire, fíjense que su cámara tenía esto y esta otra cosa mala. Y me dice, sí, pero solo ustedes me la han revisado. ¿Cómo saco yo el cliente de ese dime que te diré que él ya le había llevado a otro taller y ahora me la ha traído? ¿Cómo saco al cliente de eso? Pero ¿por qué me pasa eso? Por no actuar sabia y responsablemente. Entonces, necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Y dónde hallamos? La otra pregunta, ¿y dónde hallamos esa sabiduría? ¿Ah? ¿Dónde la hallamos, iglesia? ¿A dónde? En la Biblia. Entonces, eso quiere decir que si yo leyera mi proverbio todos los días, oiga bien, meditando en el proverbio, me fuera mejor. A los jóvenes no se equivocaran como nosotros nos equivocamos. Porque muchos de nosotros, como adultos, nos equivocamos. ¿Por qué? Porque no había nadie que nos enseñara la palabra de Dios. Porque la sabiduría que quizás nos transmitieron no le tomamos importancia. Porque los consejos que nuestros padres nos dieron, lo agarramos, pero a la misma vez los tiramos. Y por eso es que muchas veces nosotros fracasamos como cristianos o como personas. Entonces, ¿dónde la hallo? La hallamos en la palabra de Dios. Vamos a Proverbios capítulo 2, versículo 6. Proverbios capítulo 2, versículo 6. La sabiduría de Dios es necesaria para que como cristianos demos siempre lo mejor. En la familia, en el hogar, en el matrimonio y en nuestros trabajos. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Y dice la palabra: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Este proverbio nosotros lo tuvimos que haber leído el 2 de junio del 2017. Y dentro de ese proverbio estaba el versículo 6 que dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Del 2 de junio para acá, ¿cuántos nos hemos equivocado? ¿Cuántos hemos actuado insensatamente? Y ahí estaba el consejo. Y ahí nos estaba diciendo Salomón a través del proverbio: si quieres sabiduría, pídesela al Señor, pídesela a Dios, Él te la va a dar. Él te va a dar el conocimiento, dice, y la inteligencia. Aquellos que tenemos problemas de retentiva, miramos a Dios, nos dice que Él está el conocimiento.
Pero el problema es que la palabra de Dios no está en mis manos, sino que la tengo guardadita para que no se me dañe la vida. Cuando Dios nos dice que de Jehová está la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. También la podemos hallar en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. En la vida de todo cristiano, la sabiduría juega un papel fundamental, oiga bien, para no ir al fracaso. La sabiduría de lo alto juega un papel fundamental en la vida del cristiano para no ir al fracaso. Y dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia como andéis. ¿Qué dice, iglesia? ¿No se escucha? Digo de nuevo. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Y qué es aprovechar bien el tiempo, hermano? Caminando bajo los decretos y estatutos de Dios. ¿Y por qué se dice que los días son malos? Porque aunque usted no lo crea, allá abajo hay personas observando nuestro caminar. El malo nos está guachando. El malo se llega a poner afuera de su negocio y ocurre. A ver, vamos a ver si es verdad que son cristianos. Y por eso que hay personas que testifican: yo, gracias a Dios, todos los negocios están rentados, menos dicen el mío. ¿Pero por qué, hermanos? Porque actúan diligentemente. Entonces, hay que aprovechar bien el tiempo. ¿En qué estamos aprovechando el tiempo? ¿En ver novelas? ¿En ver series de televisión? Cuando deberíamos de aprovechar el tiempo, ¿qué? En la palabra de Dios. Y no es que todo el día va a pasar usted leyendo, el pastor, no. Pero a veces le dedicamos más tiempo a la televisión que a la palabra de Dios. A veces le dedico más tiempo a la televisión que a mi esposa. A veces le dedico más tiempo a la televisión que a mis hijos. A veces le doy más tiempo a las redes sociales que a mi familia. ¿Por qué? Porque no estoy aprovechando bien el tiempo. Y después queremos que nuestros hijos nos amen. Y después queremos que nuestras esposas nos quieran. Y después queremos que todo vaya bien en la familia, cuando yo no he sido diligente y he actuado como un necio. ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros: ya deja ese teléfono, hombre? ¿Y qué hacemos como hombres a veces? Nos enojamos, nos molestamos. Mi esposa por eso ha puesto una caja ahí en la entrada de la casa, y cuando entramos, ahí lo echamos para que nadie lo ponga. Se ha inventado y dice: ahí lo echamos. ¿Y quién es el burro que a veces no lo echa? Claro, su servidor. ¿Y qué nos dice? Ya está con el teléfono. Aarón es más práctico y yo estoy viendo televisión y estoy con el teléfono. Y me dice: vos no podés estar haciendo dos cosas. Agarra el control y pone sus muñecos. No le imaginas, un niño. Y a la misma vez digo yo, de plano, ¿cómo nos habla Dios a través de nuestros hijos? Pero, ¿por qué pasa eso, iglesia? Porque no estamos aprovechando bien el tiempo. Y por eso en Efesios Pablo dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Hable de Dios, hable del Señor, evangelice, lleve la palabra de cambio que transforma al ser humano. Pero eso es lo que menos hacemos. Mire, nosotros aquí vamos a evangelizar un domingo sí, un domingo no. 5 vamos o 6 a evangelizar. Y a veces pedimos 42 personas y solo 5 o 6 van. Y los que vamos somos servidores y una hermana que es de la congregación que se nos incorpora. Pero si nos dijeran: allá abajo hay un atropellado, ¿ah? Rapidito, patitas, ¿para qué te quiero? Y salimos, y bueno, quiero verlo. Tengan cuidado, no le vaya a pasar la de ese caricatura que ponen, ¿no? Que hay un puño de gente ahí rodeando muertos.
Y llega una señora y dice, ¿y quién está ahí? Dice, ahí hay un muerto. Y la señora, como le gusta el chicle, va, y es pariente mío, dice, apártense que es mi pariente, apártense que aquí vengo, va. Y cuando da cuenta, ¿y quién es? Es un burro. ¿Por qué, iglesia? Porque estamos desperdiciando nuestro tiempo. Entonces Dios nos manda a que seamos, ¿qué? Diligentes. También la sabiduría de Dios la encontramos en Santiago 1:5. Y ese ya lo tiene que tener subrayado en su Biblia. Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muchos de los que estamos aquí no nos hemos aburrido de cantar ese codito, tropecé de nuevo con la misma piedra. Todos los días la cantamos, tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Por qué? Porque nos hace falta sabiduría. ¿Y qué dice el Señor? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor. Pídase. Pero como cristiano, ¿qué le pedimos a Dios? Solo chuches le pido yo. Señor, regálame un carro, regálame un televisor, regálame un aparato de sonido, regálame un teléfono. Señor, regálame esto. Señor, regálame un par de zapatos. ¿Y por qué no le pido mejor sabiduría para ser un buen administrador de la finanza? ¿O no, iglesia? ¿Por qué no le pido, Señor, que me dé conocimiento e inteligencia para que la bendición que Él pone en mi mano la pueda administrar bien? Sino que llegando el pisto, lo primero es, hermano, agarra a su familia y se va a sentar a la Pizza Hut. ¿O no? Así hacemos muchos. Y toda la semana, tortilla con queso, frijoles. Cuando deberíamos de ser sabios y ahorrar, y con el ahorro salimos con la familia. Si una sentadita en la Pizza Hut no baja de $30, y con $30 muchos funcionamos en la semana. ¿O no, iglesia? Pero ¿qué dice? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Examinémonos, y si estamos actuando mal, pidamos esa sabiduría. Vamos a Job, capítulo 12, versículo 13. Job, capítulo 12, versículo 13. Fuera de mí, dice la palabra, nada podéis hacer. Fuera de Dios no somos nada. Fuera de Dios siempre vamos a tomar decisiones equivocadas. Job, capítulo 12, versículo 13. ¿Tenemos? Y dice la palabra: en Él están la sabiduría y el poder y el consejo y el entendimiento son suyos. Cuando dice en Él, ¿a quién se refiere? En Dios. En Dios. Y en la prueba que pasó Job, ¿alguna vez o en algún momento le echó la culpa a Dios? No le echó la culpa. Al contrario, hasta la misma esposa se le acercó y le dijo: maldice a tu Dios. Pero ¿por qué se lo dijo la esposa? Vamos a ver, si hay alguien que me dice, ¿por qué la esposa le dijo maldice a tu Dios? ¿Sabe por qué le dijo? ¿Quiere que ella lo diga? Porque ya se había aburrido de ver sufrir a Job. Muchos de los predicadores dicen, sí, que esa mujer y que... No, lo que pasa es que esa mujer le deseaba lo mejor a Job. Y lo mejor que le podía pasar a Job en ese momento, ¿qué era? Era que se muriera, hermano. Por el problema, por la dificultad que estaba atravesando. No es que la mujer sea mala, no. Es porque la mujer no podía ver el estado de ¿quién? De su marido. Es como cuando, ¿cómo actuó esa mujer? Sabiamente. No como otras personas dicen que esa, no. Actuó sabiamente que en la medida de que quería lo mejor para ¿quién? Para Job. Pero ni aún así Job quiso maldecir a Dios o blasfemar el nombre de Dios. Entonces, dice Job, en Él está la sabiduría y el poder y el consejo. Entonces, como creyente, como cristiano,
¿A quién le pido la sabiduría? A Dios. ¿Pero a quién se la pido yo? ¿A quién le pido consejos? ¿A quién le cuento mi problema? Al hombre. Y el hombre siempre me va, oiga bien, a aconsejar equivocadamente. Pero Dios siempre nos va a aconsejar a través de su palabra. Salmo 19:7. Salmo 19:7. ¿Lo tenemos? Y dice la palabra: la ley del Señor es perfecta. Oiga bien, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio, que dice, al sencillo. Cuando yo reconozco que necesito la ayuda de Dios, entonces Dios me va a hacer sabio. Eso es como el alcohólico, ¿va? ¿Qué necesita el alcohólico para salir de su alcoholismo? Reconocer que es un alcohólico, que ya es un adicto. Pero muchos de los bolos, cuando decían, es que vos sos bolo, no, yo no soy bolo, yo no soy alcohólico, yo tomo socialmente de lunes a domingo, pero yo no soy bolo. Y así nos pasa a nosotros. Cuando nosotros no reconocemos que necesitamos la sabiduría de Dios, siempre vamos a fracasar. Nunca nos va a ir bien. Pero cuando reconozcamos que esa sabiduría de Dios va a cambiar mi vida, que dice, me va a hacer sabio, porque Él hace sabio al sencillo. Mateo 7:24. Mateo 7:24. La mejor manera de vivir en sabiduría es practicando la palabra de Dios, practicando el conocimiento, tomar la palabra, atesorar en mi corazón y vivirla día a día. Y dice la palabra de Dios: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Sobre quién? La roca. ¿Y quién es nuestra roca? Jesucristo. Entonces, si yo soy sabio, yo voy a edificar mi familia ¿en quién? En Cristo, en la roca. Hay una alabanza que dice: nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos firme está Él. Y esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: por tanto, cualquiera que dice que oye estas palabras. ¿Cuál es palabra, iglesia? Estas palabras. Cualquiera que oye estas palabras va a permanecer en la sabiduría de ¿quién? De Dios. Y terminamos en Santiago 3:17. Como cristianos, para que nuestra vida sea de lo mejor, para que nuestra vida esté, oiga bien, en sintonía con Dios, tengo que pedir esa sabiduría del cielo. Esa sabiduría que no necesita máscara, esa sabiduría que no tiene engaño, esa sabiduría que no tiene corrupción, esa sabiduría que es pura y que siempre a la vida de todo cristiano va a traer estabilidad y bendición constante, pero sobre todo trae vida eterna. Y dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente, que dice, pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Si queremos ser cristianos victoriosos, oiga bien, en este 2017, clamemos todos los días por la sabiduría que viene de lo alto. Porque la sabiduría que viene de lo alto siempre va a tener victoria en su familia y en su vida. Denle un buen aplauso al Señor nuestro Padre. Gracias. Amado hermano, si quieres aceptar a Jesús como tu único Salvador personal, te invitamos a repetir la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Te pido que perdones todos mis pecados. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz
resucitando al tercer día para lavar mis pecados y sanar todas mis heridas. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y abro las puertas de mi corazón para que tú me transformes. Yo confieso que tú eres Dios y te acepto en mi vida como Salvador personal. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si repetiste esta oración, te invitamos a que te congregues a la iglesia cristiana más cercana o busques ayuda con algún amigo o familiar que sea creyente y te pueda orientar en esta nueva etapa de tu vida. Felicidades, has tomado la mejor decisión.